Bendiciones hermanos, y en esta noche estaremos exponiendo una enseñanza que se llama Perseverando en la Doctrina de los Apóstoles. La base bíblica, Hechos 2:42, pero antes vamos a escuchar un poquito de una adoración ungida, y así que la compartiremos en esta noche. A orar en el océano de tu espíritu, y allí adoraré. Adóralo Al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, sigue orando, y lléname de nuevo. sigue pidiendo a Dios. Espíritu, Espíritu, A esa petición, dilo. desciende con tu fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. yo adoraré. Sigue orando. Al Dios De la unidad. Gracias, Señor. que me condenó. Sin ninguna explicación, yo amaré, yo Oraré. y vamos Más. Dios en vida. y allí adoraré. Al Dios de los cielos. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Como en el Pentecostés, lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu.
Padre, te damos gracias, Señor, por tan hermosa adoración, por tan hermosa presencia, Señor. Padre, pedimos al Espíritu Santo, Señor, a que nos ayude a interpretar lo escrito, Señor, que todo pensamiento humano que yo haya puesto con mis letras, con mis pensamientos sea quitado, Señor, y que Él agregue y quite lo que Él quiera, Señor, como siempre, Señor. Él es libre, Señor, de quitar y poner como siempre, Señor. De Él son estos pensamientos y de Él será siempre la última palabra. La enseñanza de esta noche, como dije, se llama Perseverando en la doctrina de los apóstoles, de Hechos 2:42 como base bíblica. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Antes de crear al hombre a imagen y semejanza suya, ordenó la tierra. No fue hasta que ya la tierra desordenada pasó por el proceso de ordenamiento que Dios le dio aliento de vida y propósito al hombre. El hombre fue creado el sexto día y Dios descansó el sábado de su trabajo. Dios seguía por el calendario hebreo, donde el domingo es el primer día y el sábado, hermanos, es el séptimo día de la semana, de acuerdo y conforme a la Biblia y el Antiguo Testamento. Y es muy importante entender que Dios creó aún la tierra, la ordenó al hombre, lo puso, ¿verdad? Pero antes de poner al hombre tuvo que ordenar lo que estaba desordenada y nos dio un calendario de vida, ¿verdad? Y todo lo ordenó conforme aún los 7 días, ¿verdad? 6 días usó Dios, para crear y ordenar lo que estaba desordenado, y en el séptimo día Él descansó. Dios, hermanos, creó al hombre y conoce solo Él lo que hay dentro del hombre. Ponerse en sus manos es la mejor opción. ¿Conoce Dios el proceso que el hombre tiene que tener o que pasar? ¿Conoce Dios, hermanos, el corazón del hombre? Dice la palabra que Dios conoce las intenciones de los pensamientos y las intenciones del corazón. Para ser regenerado al estado original como lo hizo Dios, Dios ha tenido que pasar al hombre por un proceso. Así como la tierra desordenada sufrió orientación espiritual, escuche bien, así como la tierra sufrió orientación espiritual, así el hombre sufre orientación espiritual para ser reordenado, ya que perdió su orden espiritual. Sin el hombre entenderlo, porque siente que nada de lo que hace lo satisface, hoy le daré la respuesta. ¿Por qué no está satisfecho? ¿Por qué usted no se llena? ¿Por qué no se satisface con comer, beber, bailar, vestirse, satisfacer su cuerpo hasta con aquellas cosas, ¿verdad?, que van más allá del placer, ¿verdad?, que es el placer físico? Dios, dice la palabra, dejó la eternidad. Escuche bien, Dios dejó la eternidad en el corazón del hombre para que se ocupe de él. ¿De quién? De Dios. La eternidad, hermanos, es la brújula espiritual en el corazón del hombre que no le permite al hombre jamás, mientras viva fuera de una relación con Dios, tener gozo, paz y tranquilidad. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero ve el versículo 3:10, el anterior al 3:11, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. No es casualidad, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ese es el 3:10, y el 3:11 dice: ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Así que ese vacío que el hombre tiene en su vida está en el corazón, y es la eternidad de Dios. Dios tiene atributos que Él comparte y atributos que no comparte. En su gran
divinidad de Dios. Dios es presente en todos lados, todo lo conoce, es todopoderoso. Dios es eterno, ilimitado del tiempo. Nadie, hermanos, tiene ese atributo. Oiga bien, el atributo de la eternidad es un atributo incompartible. Dios compartió con nosotros la fidelidad. Dios compartió con nosotros el gozo, la paz, el amor. Dios compartió tantas cosas con nosotros. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios, en su gran sabiduría, compartió en nosotros, en nuestro corazón, un atributo que no ha compartido más que con el hombre, que es la eternidad en el corazón del hombre. ¿Cómo se ha de escapar el hombre, escuche bien, de su creador si dentro de su corazón está un atributo incompartible de Dios? Dentro del cuerpo del hombre y en su corazón está la eternidad. Solo Dios puede llenar el vacío que existe en ese corazón, en su corazón y en el corazón de los demás y en mi corazón. Ningún hombre puede llenarlo, porque ¿quién es eterno? ¿Qué hombre, verdad, fuera de Dios es eterno? Nadie. Solo Dios es eterno y nos ha compartido a nosotros esa eternidad. A Dios le pertenece el corazón del hombre. El hombre puede tener 1000 cadenas encima que lo opriman, lo esclavicen, pero su corazón pedirá a su dueño original por la salvación. Aquí es donde el corazón del hombre busca a su dueño y a su creador. Cuando ese vacío comienza a tocar la vida del hombre y nada lo puede satisfacer, entonces el hombre busca la salvación. Como dicen, no importa que esté esclavizado, encadenado, como sea, esa parte, la parte de la eternidad que existe en el corazón del hombre, comienza a buscar a su creador. El hombre no produce arrepentimiento, hermanos. No está en sus manos tal reflexión. La produce Dios. El arrepentimiento y su querer como el hacer lo inicia Dios Padre. El arrepentimiento, hermano, es espiritual. Cuando nosotros entendemos que el arrepentimiento es espiritual porque Dios pone el querer como el hacer. La palabra dice que ya Dios sabe quiénes serán salvos. Entonces, quien pone el querer y el hacer en la persona, el arrepentimiento es Dios. El arrepentimiento es espiritual, viene de Dios. Porque si se vive conforme a este mundo, no hay que arrepentirse. Este siglo no se rige por ningún concepto moral, ni de bondad, ni de respeto. Más bien, se basa en el yo primero, yo segundo y yo tercero. Y tal actitud está basada en el mundo para romper un principio bíblico. Dios ve al altivo de lejos. Dios lo dejó escrito. Y si Dios lo dejó escrito, lo va a cumplir. Dios mira al altivo de lejos. Y este mundo que es altivo, soberbio contra Dios. Pero Dios en su misericordia dejó a la eternidad para que cause desbalance en el egocentrismo, creando un vacío que desestabiliza el ego a buscar llenarse de Dios. La eternidad causa el arrepentimiento, pues no le permite al hombre nunca conformarse a vivir con todo lo material, pero vacío por dentro, rico pero vacío, pobre pero vacío, con gloria y fama pero vacío. Entonces el hombre, hermano, nunca va a satisfacerse. ¿Por qué se llama la prédica perseverando en la doctrina de los apóstoles? Porque nosotros tenemos un proceso conforme a Hechos 2:38 de arrepentimiento, de bautismo, confesión de pecados, que es sanidad interior y liberación. Después de que tenemos una sanidad interior y liberación, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice recibiremos los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son unos y los frutos del Espíritu son otros. Los dones del Espíritu, escúcheme bien, es el camino por el cual el hombre llega a conocer la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que usted tenga los frutos del Espíritu, que obre con amor, que obre con gozo, con paz, con tranquilidad, con templanza. Entonces, los dones lo van a llevar a usted al gozo, a la paz, a la tranquilidad, ¿verdad? O sea, los dones los hizo Dios para producir los frutos del Espíritu. Desafortunadamente, el hombre cuando llega y se arrepiente viene lleno de frutos de la carne. Y también tienen algunos frutitos pequeños del Espíritu. Algunos sí, algunos no, pero muy poco. Cuando los frutos de la carne están presentes, los frutos del Espíritu son muy limitados. Arrepentimiento, bautismo, sanidad interior, y recibimos ¿el qué? Los dones del Espíritu. Ahora, después de los dones del Espíritu viene y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Dice también que en el partimiento del pan y en las oraciones. En este momento tenemos que entender algo, que muchos nos hemos saltado, nos hemos ido desde arrepentimiento, bautismo, nos hemos ido directo, hemos dado un brinco hasta los frutos del Espíritu. O sea que queremos producir los frutos del Espíritu a través de perseverar en la doctrina de los apóstoles. O sea que sin tener sanidad interior y liberación de lo que fuimos en el pasado, de los frutos de la carne, brincamos directamente a perseverar en la doctrina de los apóstoles y hemos emitido la sanidad interior y la liberación. Y entonces entramos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, a tener una relación con los hermanos, comunión con los hermanos, ¿verdad? A partir del pan, que es oiga bien, el pan es Jesucristo, la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, lleno ¿de qué? De frutos de la carne. Y oramos también llenos ¿de qué? De los frutos de la carne. Ahora, para la gloria de Dios, demos gracias a Dios que vivimos en nosotros en salvación por gracia. Por lo tanto, Dios conoce nuestra situación. Dios conoce la vida que tenemos que ir transicionando de los frutos de la carne a los frutos del Espíritu. Pero hay un problema, que sin la sanidad interior, que es el espíritu de conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Sin esos espíritus, ¿verdad? En nosotros, es muy difícil perseverar en la doctrina de los apóstoles y en el resto. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de nosotros omitir la sanidad interior y liberación, ¿verdad? No trabajar con el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. ¿Cuál es la consecuencia? Y esto es tan importante. ¿Cuál es la consecuencia de vivir así? Bautismo, arrepentimiento, bautismo. ¿Y nos brincamos a qué? A perseverar en la doctrina. La consecuencia es muy clara. Se comienzan a manifestar cuando estamos en desacuerdo con el líder nos está discipulando, tenemos dificultades con el líder. Entonces el líder le dificultamos la enseñanza, si no estamos de acuerdo, le creamos problemas, pleitos, herejías. O sea, los frutos del Espíritu comienzan ¿a qué? A presentarse en la iglesia.
Si el hermano me miró mal, me molesto con él. Si no me gustó, se murmura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sin una sanidad interior y liberación de la persona comienza a perseverar en la iglesia con los frutos de la carne. Oiga bien, persevera con los frutos de la carne, no con los frutos del Espíritu. Por eso Dios tiene un proceso, así como Dios ordenó la tierra, el hombre tiene su proceso. Y ahora vamos a entrar, ¿verdad?, al proceso, ¿verdad?, que usted se saltó. Entonces, vamos a aprender hoy día qué fue lo que usted se saltó. ¿Se saltó qué? La sanidad interior y liberación, ¿verdad? Se la saltó. Y vamos a ver qué es lo que son ese salto. Primeramente, el arrepentimiento, ¿verdad?, que es un cambio de mente, de forma de pensar. Pero también, escuche bien, el arrepentimiento es un cambio de mente y de forma de pensar, sino también el asumir con responsabilidad la aceptación de los pecados sembrados de la vida pasada. En el arrepentimiento usted tiene que asumir con responsabilidad y aceptar los pecados que usted sembró de su vida pasada. Segundo, las consecuencias de tales pecados usted las tiene que aceptar. Muchas personas cuando vienen y se arrepienten no aceptan ni se responsabilizan por los daños que hicieron ni las consecuencias. Por lo tanto, cuando comienzan a ser procesados, los que comienzan es a murmurar y a tentar a Dios. ¿Por qué? Porque no aceptaron. Estaba mejor en el mundo, me trataban mejor, comía, no tenía problemas, no sufría. Obviamente porque usted no se ha responsabilizado por las consecuencias de sus actos. Y eso lo que va a crear es murmuración y tentación contra Dios, y la presencia de Dios se va a alejar de usted. Sin esta convicción de pecado, la persona puede eventualmente retornar a la vieja manera de pensar. Sin usted aceptar la responsabilidad, oiga bien, la aceptación de los pecados sembrados y las consecuencias, usted está en problemas, porque usted puede regresar a la vieja manera de pensar porque no aceptó. Si no está cansada de cómo vivía antes, de venir a Cristo, mantener su arrepentimiento será un peso entonces. Dice la palabra que del corazón mana la vida, que la boca habla del corazón. Oiga bien, que del corazón mana la vida, que la boca habla del corazón. Si Dios nos dice que Él depositó la eternidad, escuche bien, si Dios nos dice que Él depositó la eternidad en el corazón del hombre, en Eclesiastés 3:11, es en el corazón donde se depositan los frutos del Espíritu. Mire bien, es en el corazón del hombre donde van, porque de ahí mana la vida. Dice que el hombre habla de lo que hay en su corazón. Si usted está hablando, oiga bien, si usted del corazón provienen, dice la palabra, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los falsos testimonios, las calumnias, y estas cosas son los que contaminan el hombre. Usted no está hablando vida. Su corazón está lleno, no de frutos de Dios. Entonces, deduzcamos que si usted se salta la sanidad interior y liberación, usted está perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los hermanos, en la partición del pan y en las oraciones con los frutos de la carne. Por eso es que usted puede ver en muchos hermanos por qué caminan como caminan. Unos fueron liberados y sanados y volvieron a tener su convertimiento contaminado. Conversión significa hacer obras dignas de arrepentimiento, pero debido a que muchas personas vuelven a cometer los mismos pecados que ya fueron sanados y liberados, entonces a esto yo le llamo
le llama un convertimiento contaminado, volver a estar contaminado en las áreas que fueron liberadas. Usted sabe lo triste que es perseverar en la doctrina, en la comunión, en la partición del pan y en las oraciones, usted estando contaminado. Prácticamente es una bomba que explota en cualquier momento cuando el enemigo comienza a mandar dardos mientras está orando, mientras se tiene la comunión con los hermanos, mientras nos están enseñando, disciplinando. Nomás nos toca y ¡boom!, se explota la bomba. Entonces es muy importante que entendamos cuál es el proceso ordenado que Dios nos pide. Hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja, cree usted, de pasar un proceso ordenado? Es como un niño. Un niño va por etapas. Y obviamente que llega a la etapa donde está preparado para vivir individualmente. Como todo en la vida, todo tiene un proceso. Y nosotros no podemos brincarnos el proceso por el cual Dios nos quiere llevar. Quizás tenemos problemas porque hay quienes conocemos cuál es el proceso, pero hay quienes no conocen el proceso. Pero por eso es esta enseñanza. Esta enseñanza es para mostrarle a usted, no a su pastor, a usted, analizarse, autoanalizarse cuál es el proceso por el cual usted ha pasado. Yo le voy a dar un ejemplo. En mi persona, en mi vida, yo recibí arrepentimiento. Si me arrepentí, recibí un bautismo. No recibí sanidad interior ni liberación. Por lo tanto, le voy a decir algo. Yo comencé a servir en la iglesia y le puedo decir que muchos de los frutos de la carne estaban presentes cuando yo estaba sirviendo. Yo si escuchaba una hermana que no me gustaba la canción, no subía. Me quedaba abajo y el Señor me decía, sube. Y yo le decía, Señor, esa mujer canta que no me gusta. No, es que la mujer cantaba con unción y entonces los chamucos que andaba por dentro, que le dan vida a la carne, no querían subir. Amor, mire, el Señor, cuando me mandaba a decirle una verdad, alguien lo partía. Lo agarraba y lo partía en dos. No había amor, no habían frutos de la carne. No habían frutos del espíritu, habían frutos de la carne. Y mire, yo sé lo que es saltarse y perseverar y tener comunión y orar. Es incómodo orar. Usted no se ha dado cuenta que los que oran, que son muy espirituales, no se duermen, ni bostezan, ni están al ratito y sí, aleluya. Cuando ellos lo dominan a uno. Lo dominan. Mire, yo cuando recuerdo lo que yo fui, un fariseo de los mejores. Ese título yo me lo repito yo mismo para darme cuenta. Pero ¿cuál fue el problema, hermanos? Mire, cuando usted sufre un arrepentimiento, un bautismo, ¿verdad? Ya le voy a explicar el bautismo. Pero déjeme decirle que cuando hay sanidad interior y liberación, lo que pasa es que los dones, mire, los dones dice y reposará, dice Isaías 11, del 1 al 3, dice y reposará el espíritu de Jehová, espíritu de conocimiento, el primero es de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, dice, de conocimiento, de temor. Mire, cuando usted tiene eso, toda esa información, el conocimiento le va a dar los datos que Dios quiere que usted conozca, bíblicos. De ahí viene la inteligencia, interpreta y procesa ese conocimiento. Entonces ya usted conociendo lo correcto, ¿verdad? Y conociendo, ya entiende, porque entre el conocimiento y la inteligencia, ahí se produce el entendimiento y usted entiende y dice, yo entiendo. Cuando usted entiende, el Espíritu Santo le dice a usted, le dice, tienes que hacer tal cosa, yo te aconsejo, es el espíritu de consejo.
Tienes que ir por este camino, no te vayas por el otro, porque mira, todavía tienes esto malo, haz esto. Entonces viene el consejo y entonces usted le dice, Señor, dame fortaleza. Y viene el espíritu de poder y le dice usted, Padre, dame fuerza. Y usted le dice, aquí está, hijo. Un amor de poder y de dominio propio te doy. Ahí está, mire. Entonces usted en ese momento, ¿verdad? Comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar con los dones del espíritu. Y usted comienza a trabajar y a convertir y a convertir y a convertir y a convertir aquella carne. Y de repente usted se encuentra, wow, tengo un 80% de santidad. Y ya usted comienza a ver a Dios y amarlo. Y dice, ¿cómo temo a Dios ahora? Ah, pero es que ahora lo ama. Porque los frutos, cuando ya usted comienza a transicionar los frutos de la carne a los frutos del espíritu, usted comienza a amar a Dios. Cuando usted conoce el corazón de Dios, comienza a amarlo. Cuando usted lo ama, le va a temer. Y entonces viene algo tan importante que le dice a usted, le dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora usted es sabio porque usted dice que mire el mal y se aparta. Ya usted no anda buscando pleitos. Usted es manso. Si usted va a corregir a una persona, ya lo hace con amor. Pero mire la diferencia. Una persona, escúcheme, de arrepentimiento a bautismo se brinca hasta allá abajo, hasta perseverar. Comunión con los hermanos. Partición. Y la oración lo que va es partir a un montón de hermanitos. Y si a usted lo ponen de líder, mire, yo se lo aseguro porque yo lo pasé. Es fuerte de carácter, es un legalista, es un fariseo, un religioso de los primeros. No se lo digo por usted, se lo digo por mí, porque yo lo pasé. Mire, yo cogí tanto conocimiento, pero nunca entendí el conocimiento que tenía. ¿Por qué? Porque Dios no iba a depositar en mí los dones del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba contaminado. 2 años después me fui al mundo. Y cuando Dios deposita, los dones son irrevocables. Me hubiera ido contaminado, profetizando, sanando en el nombre de Jesús, haciendo muchas cosas, viviendo en pecado. Mire, hubiera sido una bomba. Hermanos, déjeme explicarle ahora el bautismo. Ya hablé del arrepentimiento, el bautismo. El bautismo es algo bien importante y se lo voy a decir por qué. El bautismo es profundizar las aguas tipificando la muerte de un hombre pecador y la resurrección de un hombre nuevo. Esto es la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es lo que tipifica. Aquí se reconecta el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Sin esta reconexión, lo espiritual de Dios en la tierra no se discierne. Sin la reconexión del Espíritu de Dios con su Espíritu, cualquier cosa, cualquier milagro, cualquier misterio revelado, cualquier sanación, las personas que hablan en lengua, las manifestaciones del Espíritu Santo, usted no las va a ver, van a decir que no son de Dios, porque usted no las puede discernir porque no está conectado. Así que si usted anda diciendo que eso no es de Dios, tenga cuidado porque tal vez usted no está conectado de espíritu a espíritu. Dice la palabra que el espíritu da testimonio al espíritu. Y cuando, miren, nosotros hoy día con mi esposa pasamos por una adoración y yo sentí aquella presencia. Y mi esposa regresa, dice, la tengo en la mente y no se me va. Ponme esa adoración, estaba llena de fuego. Y es la que le puse yo al principio. Fuego. El Espíritu Santo estaba ahí. Lo mueve a uno, lo pone, pero prendido. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Hermanos, toda comunión, intuición y conciencia espiritual se reconecta en el lugar donde reconoce lo espiritual. ¿Cuál cree usted que es la parte que reconoce, según la Biblia, la parte que se reconecta con el Espíritu de Dios? El corazón. Porque dice la palabra que Dios depositó en el corazón la eternidad. ¿Y de dónde emana la vida? La vida emana en el corazón del hombre.
Le digo todo esto, ¿verdad? Porque Dios lo estipula en su palabra de esa manera. Y si Dios dice que depositó la eternidad en el corazón del hombre, entonces en el corazón del hombre, en su corazón, hermanos, Dios va a depositar los frutos del Espíritu después que usted pase por sanidad interior. Tiene que pasar por sanidad interior. El Espíritu Santo le va a ayudar a limpiar todo aquello que no son espíritus, ¿verdad? Son cosas inmundas que se le han pegado, parásitos que le producen a usted desear el pecado, desear hacer la maldad. El Espíritu Santo depositado en su corazón lo va a desechar. ¿Ok? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. El bautismo reconecta el espíritu del hombre como expliqué con el de Dios. El corazón es donde tal conexión pasa, porque ahí está la eternidad. La eternidad, hermanos, es la antena de Dios en el hombre. Si ya en el corazón del hombre hay los frutos de la carne, la antena de Dios, su eternidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se apaga, se interrumpe, se bloquea. Dios puso la eternidad en mi corazón, pero si yo vengo del mundo, esa entonces está interrumpida, está bloqueada. Pero para la gracia de Dios, para la gracia de nosotros, tal salvación Dios nos dio al arrepentirnos y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces instantáneamente, ¿verdad? Dios, escuche bien lo que Dios hace. Dios separa su espíritu de su alma. Lo separa. ¿Qué es la palabra? Dice que la palabra es separa. Es una espada de doble filo. Dice que separa el espíritu del alma. Es necesario separarlos. ¿Por qué Dios los separa? Porque Dios primero se tiene que comunicar a la antena. ¿A cuál antena? Al corazón donde tiene la eternidad. Ahí se comunica primero, hermano. ¿Y sabe lo que pasa? Hay una explosión espiritual que le hace ¡puf! Y su espíritu se libera. Le hace así ¡puf! Se separa el alma del espíritu. Entonces ya el hombre comienza en su corazón a escuchar la voz de Dios. Y aunque esté contaminado, ya no lo guía la maldad. ¿Qué lo guía? El Espíritu Santo en su espíritu. Entonces ya el problema de tener el alma unida con el espíritu es que el alma se sobrepone a la voluntad del espíritu. Por eso cuando llega esa reconexión, llega al corazón como antena y hace la explosión que le hace ¡pum! Y es liberado el espíritu. Y ya el hombre puede ser guiado. La mente tiene que ser, dice, renovada. Renovado, dice, ¿a través de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Sé que la mente tiene que ser renovada. Usted ya tuvo un arrepentimiento que sabe que tiene que cambiar de vida, pero tiene que haber una renovación de mente. La renovación de mente no viene en el arrepentimiento. Voy a seguir. No importa que los frutos de la carne estén presentes, Dios lo sabe, está consciente de tal hecho. Sin embargo, Jesús dice en la Biblia, aquellos que me han seguido en la regeneración recibirán 100 veces más la vida eterna. Usted va a recibir aquí, lo dice Mateo, va a recibir todo lo que usted deje, va a recibir más. Ahora, usted tiene que entender que usted tal vez esté esperando prosperidad económica. Pero muchas veces hay una prosperidad en su vida espiritual. Y la palabra no se pierde, la promesa de Dios. Porque la palabra dice que sea que prospere. ¿Qué prosperan? ¿Qué dice la palabra, pastora? ¿Se acuerda?
Así como prospera tu alma, Así como prospera tu alma, prosperen, seas prosperado. seas prosperado. Usted va a ir prosperando conforme a usted vaya creciendo espiritualmente. Usted no puede crecer en riquezas y estar pobre en su alma, porque se va a perder. La regeneración es volver a nuestro estado actual con que llegamos a Dios. ¿Ok? La regeneración es volver a nuestro estado actual con que llegamos a Dios, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces llegamos como con la manera de Dios, sin pecado. Cuando ya comenzamos a crecer, ¿verdad? Ya el pecado del niño ya lo trae por dentro. Jeremías 1:5 dice que antes de que te formase yo ya te conocía en el cielo. Fue creado en el cielo a imagen y semejanza de Dios. Perfecto. Fue cuando el embrión tocó el cuerpo en que ya el embrión está contaminado con el pecado del hombre. Pero Dios nos regenera a su imagen y semejanza estando en la tierra a través de los dones del fruto que nos enseñan qué tenemos que hacer, nos aconsejan, nos empoderan, nos da conocimiento. El espíritu de inteligencia nos dice: ten cuidado, mira, allá viene el peligro, yo ya me acordé que eso te pasó en tal sitio, pero esa es la misma gente que te tiró por debajo, es la misma que te golpeó, te acusó, entonces te está aconsejando. Pero él reflexiona, el espíritu de inteligencia, acerca es como un impulso al espíritu de inteligencia. Oiga bien, comienza a coger todo lo que ha pasado y le hace y llega a un punto que dice: esto fue lo que pasó hace tiempo. Allá viene. Coge consejo y apártate de lo malo, y se va. Pero te tiene que coger el consejo y al mismo tiempo tiene que tener dominio propio, porque si usted dice yo puedo con esos tres, entonces usted no tiene dominio propio ni sabiduría y se va a ir y se va a golpear con esa gente. Así, cuando hablamos vida. Una señal de la transición regenerativa es la forma que se vive, hermano. Cuando usted está regenerándose, usted se va a dar cuenta por la manera en que habla, por la manera en que se comporta, que se conduce. Hermanos, el bautismo del Espíritu es la reconexión del Espíritu del hombre con Dios. Y es a través del corazón donde está la eternidad, que es la antena de Dios. Ahí es donde llega. Por ahí entra esa reconexión. Esa antena, ¿verdad? Mire, en nosotros está la eternidad. Es un don, oiga bien, es un atributo de Dios, es un atributo de Dios en nosotros. Es el único atributo de Dios incompartible que tenemos. El resto es compartible. Significa que hay unos que comparten y otros que no comparten, porque Él es todopoderoso. Él no va a compartir todo su poder con usted. Él todo lo sabe y todo lo conoce. Esos son incompartibles. Eso no lo comparte Dios. Él comparte otros: fidelidad, amor, justicia, gozo. Pero eso no lo comparte, pero compartió la eternidad. Entonces, en el bautismo Dios viene, y se lo explico de nuevo, ¡pum!, y hace entra por el corazón del hombre donde está la eternidad, y la eternidad viene y recibe de Dios ese poder, porque ya hay poder en usted en la eternidad. Tiene el poder de Dios, solo le hace así, ¡boom! Y el Espíritu dice: hay vida, y se separa usted. Su espíritu comienza a ser guiado por los dones del Espíritu. Pero acuérdese, necesita una sanidad interior. Hay un proceso que tiene que entender. Sanidad interior, liberación, y recibiréis el don del Espíritu. Dice: arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, confesando los pecados en el nombre de Jesús. Dice: y la cláusula, la condición: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y después dice abajo: y perseveraban. Mire, cuando ya usted persevera en la doctrina, significa que ya a usted le van a ayudar en la iglesia a transicionar los frutos de la carne a los frutos del Espíritu. Espero que hayamos entendido
lo que es perseverar, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es el proceso para llegar a perseverar? Tenemos que entender que tenemos que perseverar en la doctrina que Dios nos ha dejado a través de la Biblia. Escuche bien, que muchos de nuestros pastores pues siguen, ¿verdad? Siguen esa misma doctrina, la siguen. Y después de aprender, ¿verdad?, la doctrina, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina, cree usted? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mientras la persona se brinca desde el bautismo, en el bautismo viene la reconexión. Sí, está la reconexión. Pero mire, el problema de la reconexión es que necesita una sanidad interior para que los frutos del Espíritu no estén bloqueando la señal al corazón donde está la eternidad. Porque si la siguen bloqueando, usted sigue teniendo problemas en hacer lo correcto. Entonces, mire, es preferible sanar, tener una sanidad interior y una liberación para que no haya ninguna interrupción de parte del enemigo en su vida. Y así usted, ya limpio, los dones del Espíritu son depositados poco a poco. No espere que el Espíritu Santo vaya depositando todo de una sola vez. Él lo da como Él quiere, poco a poco. Usted no puede exigirle. Él sabrá qué don le va a ir dando, que poquito a poquito le va dando. No es que de un solo. ¿Por qué? Porque todavía usted está en proceso. Y mientras usted no comience a sanar sus heridas, Dios no le va a comenzar a usted a dar los dones. Tiene que irse liberando y sanando primero. A través de los dones del Espíritu es que cuando usted persevera en la iglesia se comienzan a producir los frutos del Espíritu. Espero que esta enseñanza sea de bienestar, porque yo sí pude entender a través de mi propia vida qué fue lo que me pasó. Porque yo no tenía amor, porque no tenía los frutos del Espíritu. No los tenía los frutos del Espíritu. Lo que tenía eran los frutos de la carne. Por lo tanto, el trato que yo le daba a mis hermanos de la iglesia no era el apropiado. Tenía mucho conocimiento. Mire, tenía mucho conocimiento hasta que hubo una profecía sobre mi vida que Dios me iba a procesar, me dijo. Me mandó a decir que me iba a procesar el conocimiento a la sabiduría. Y me procesó por 14 años. Me machacó, me trituró. Hasta que me sacó lo mejor de mí. Y le puedo decir algo. Que después de esa sanidad interior y liberación que tuve en un retiro, le puedo decir que desde ese punto mi vida cambió. Pero me tardé 14 años en limpiar todo aquello que traía. Y hoy le puedo decir que estoy viendo los frutos del Espíritu en mi trabajo, con mi esposa, con la gente alrededor. Hoy le puedo decir que me siento libre, porque le voy a decir algo, todo el aspecto de una regeneración es que usted al final sea libre, tenga un libre albedrío de amar a Dios sin que nadie lo obligue, sin que nadie se oponga. Bendiciones, este es el pastor Marcio Romero, bendiciones para su vida, hasta pronto.